Nos encontramos en estos momentos en el Parque del Amor. No es precisamente el Parque del Amor tal como lo conocieron en el Parque Gallineral, que se encontraba todo relacionado al amor, sino al contrario. Este lugar en algún momento fue lugar de suicidio de los limeños. Las personas que venían acá con depresiones amorosas se lanzaban y obviamente pues terminaban 80 metros al fondo de este lugar. Se lanzaban de este acantilado o asimismo se lanzaban de ese puente que ustedes ven allá. Viajeros, nos encontramos en estos momentos en Lima, en esta hermosa ciudad que tiene también tanta información histórica, tantos hechos y acontecimientos que han cambiado como tal la historia latinoamericana, y dentro de esos pues es obvio que uno tiene que estar en el malecón de Lima. En estos momentos pues me encuentro acompañado de una persona que es propiamente de acá del Perú, y pues me ha indicado que es este malecón pues bordea toda la zona de Lima. Es un malecón bastante grande, bastante bonito, y que se puede andar por todo el malecón sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a ello. Aproximadamente este malecón tiene 25 kilómetros y comienza desde Zorrillos hasta el Callao. O pues si usted quiere venir desde el Callao hasta Zorrillos, no hay ningún problema. Igual son 25 kilómetros, y como ustedes se pueden dar cuenta, mucha gente lo utiliza para realizar deportes, caminatas, atletismo, entre otras actividades. ¿Puerto o qué? O sea, antes era un muelle y después ya construyeron esa casa y la volvieron restaurante. Mira, esta es la Costa Verde que se extiende hasta el distrito de Chorrillos que está ahí. ¿Esos chorrillos? Sí, Chorrillos, Barranco por esta zona, Sí. Miraflores donde estamos, para allá está San Isidro, Magdalena y San Miguel. Me está informando que el restaurante que ustedes ven allá al fondo se llama La Rosa Náutica. Es uno de los restaurantes más famosos y exclusivos de la ciudad de Lima, y también es muy bonito, no solamente por el nombre, sino también que es un instrumento de navegación, una especie de plano cartesiano que muestra como una brújula y pues asimismo da orientación en el mar. Yo sí he escuchado La Rosa Náutica, ¿Sí? no el restaurante, pero sí el instrumento de navegación. Claro. Sí, 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 La Rosa Náutica sí existe. sí, claro. Instrumento de navegación así para los marineros. Pero ese lugar, ¿cómo hace para llegar allá? ¿Por abajo? Por aquí, por aquí a unas cuadras hay una bajada. Ok. Sí, una bajada peatonal para poder acceder a la playa.
Acá tú puedes bajar por esas escaleras, entonces Sí, allá. claro. Ajá. Mira, este corredor da a ese puente de madera, cruzas por encima y ya bajas hasta el mar. Ok. Y ese era el parque que me querías mostrar. Sí, el Parque del Amor. Nos encontramos en estos momentos en el Parque del Amor. No es precisamente el Parque del Amor tal como lo conocieron en el Parque Gallineral, que se encontraba todo relacionado al amor, sino al contrario. Este lugar en algún momento fue el lugar de suicidio de los limeños. Las personas que venían acá con depresiones amorosas se lanzaban y obviamente pues terminaban 80 metros al fondo de este lugar. Se lanzaban de este acantilado o asimismo se lanzaban de ese puente que ustedes ven allá. Que como pueden darse cuenta, el puente tiene unas barreras que son más altas de la estatura promedio de una persona y que evitan lanzarse hacia pasa una avenida por debajo de ese puente. Entonces evita lanzarse de males de despecho como sí lo hacían anteriormente. Pero lamentablemente este lugar en algún momento fue muy frío, muy crudo para los temas del amor y terminaban los desenlaces de las personas en este lugar. Como se pueden dar cuenta, viajeros, hay en los murales mensajes alusivos al amor. Inclusive me encuentro en estos momentos en un lugar muy parecido a lo que se encuentra en cualquier lugar romántico del mundo, como París, entre otros, que son candados que se encuentran atados, como ustedes pueden dar cuenta. En París significan que es el candado que ata y asegura el amor entre una pareja, dos personas, ya sean del mismo sexo o de sexos distintos, no importa. El tema es que el candado se cierra con la pareja cerrándolo los dos al mismo tiempo. Por eso se llama este lugar el Parque del Amor y además por los mensajes alusivos al amor alrededor de este lugar. En el corazón, dile que la amas. Déjame máximo. Este mar demasiado. Mi pecho, Wilfredo Torres. La figura principal, mira. Una pareja besándose. Romeo y Julieta. Me voy a enamorar. Buenos días. Bienvenidos a Perú. Bueno, viajeros, espero que hayas disfrutado como tal este hermoso malecón que se encuentra en la ciudad de Lima. Yo me quedo acá disfrutando de este maravilloso paisaje, acá en este sitio tan bonito que se llama el Parque del Amor. Hay muchísimo más terreno que visitar por este malecón. Sin embargo, pues lo más representativo es como tal este parque, la historia que tiene este parque y también pues la hermosa vista que se puede apreciar desde acá. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a mis videos, continuar acompañándome en esta travesía que es Camino a la Patagonia. Nos vemos para el siguiente video en Ica, en el oasis de Huacachina. Un abrazo, viajeros. Intihuatana. Ajá, es una palabra quechua. De Fernando de Siglo, es un artista y arquitecto famoso de acá.